Amigos reflexivos, un gusto saludarlos una vez más. Gracias por acompañarnos en Reflexiones Astrológicas en una semana. Además, profe Carlos, cuentas en que se han movido muchísimas cosas y en la que las estructuras parecen efectivamente estar generando cambios de fondo. Terminó la Semana Santa. Pasó la semana de Pascua, se movió el mundo económico con la renuncia del director y fundador del Foro de Davos, la trascendencia del Papa Francisco, en fin, está pasando de todo, profe. Hola Nuria, sí, como bien dices, el planeta se está moviendo porque la energía tenía que cambiar. Y fíjate que en el programa pasado hablamos de que Semana Santa se cuadra con la luna en Huizac. Y la luna en Huizac, aquí quiero que medites sobre un tema. La luna es la subconsciencia y es la conexión con la divinidad. Cuando la luna está en Tauro, baja la información directa del universo para plasmar realidades. Entonces, curiosamente, todo lo que hablas de renuncia el director de Davos, muere el Papa, tiene que ver con la entrada de la energía del Sol a Tauro, concreción, materializar cambios. Y esa es la luna en Tauro, es mostrar cosas concretas, bajando la información espiritual para materializar. Estaríamos hablando, profe, un poco también de la sacerdotisa, la conexión que tenemos con la intuición y con la luna, que evidentemente se presenta en el marco amplio, en el marco grande, pero también en procesos individuales que se pueden estar viendo acentuados en este momento. Sí, si me permites, te lo voy a ilustrar conectándolo con lo que nosotros siempre hemos visto. Perfecto, profe, con nuestro cuadro de poderes, Exacto. leyes y condiciones, efectos. Entonces, fíjate que estamos hablando de la sacerdotisa, como bien dices. La Correcto. sacerdotisa, ¿qué es? Es el trabajo de la conexión de la subconsciencia. Ahorita la vamos a ver en detalle, pero te voy a dar elementos. Ella trae una información en el pergamino que es la experiencia de vidas pasadas. Pero esa experiencia de vidas pasadas no se puede comprender si no hemos tenido un proceso de iluminación personal, que es el ermitaño. Y para llegar a ese proceso de iluminación, debemos ser conscientes que hay que romper las condiciones actuales para transformar la vida. ¿Qué está pasando en la humanidad? ¿Por qué muere Francisco en Semana Santa? ¿Por qué cae el director de, de Davos? ¿Por qué se mueve la economía? Se cambian las políticas financieras. Porque la energía está cambiando, ¿no? Claro, y además las dos cosas ocurren el mismo día, profe, que es el lunes de Pascua, ambos con 88 años, uno el máximo líder de uno de los grandes referentes de la economía mundial, justamente Klaus Schwab, que fue quien renunció a la presidencia del Foro de Davos, y pues ni qué decir de el Papa Francisco, que es el máximo líder de una de las FES más importantes alrededor del planeta. Profe, este tema de romper las condiciones actuales, ya venimos hablándolo desde hace largo tiempo. Implica ese proceso de iluminación interior, hacer comprensiones más profundas desde otro nivel y desde otra mirada,
otro punto de conciencia. ¿A qué me refiero? Claro, por supuesto. Cuando hablamos de conectar con vidas pasadas, pues evidentemente pensamos en registros akáshicos y en que yo quiero saber si en una vida pasada fui un esclavo, fui una reina o qué fui. Pero más allá de eso, se trata de encontrar lo común en lo diferente. ¿Cuál es el punto que en todas mis vidas no he podido superar? No quedarme solo en la forma, sino ir al fondo, porque interpretar los registros akáshicos no tiene mucho sentido que yo sepa que en la vida pasada fui, qué sé yo, Cleopatra, si en esta no me significa absolutamente ninguna Exactamente, es que, transformación. a ver, quiero recordarte algo que ya hemos hablado otras veces. La razón de existir, de encarnar, tiene que ver con corregir lo que no hicimos bien antes, ¿sí? Y aquí me voy a meter con una clave que no hemos visto a fondo, que tiene que ver con la clave de la muerte, ¿sí? Ujú. La clave de la muerte, que es una calavera, ¿sí? Tiene que Sí, ver con el ego desencarnado. O sea, el esqueleto de la calavera es el que está caminando hacia el sol porque está evaluando todo el proceso de vida que ha hecho para ver qué hay que cambiar. Entonces, romper las creencias tiene que ver con eso. Más que los registros acá, chicos, como tú dices, de venir a entender qué hice bien o quién era antes, porque no importa. Es cómo puedes evaluar qué debes hacer para corregir, cambiar creencias y renacer a nuevas comprensiones. profe, la calavera de la muerte, de la clave de la muerte, que es la clave 13. Sí, Nos implica quitarnos el ego y hay que entender, y yo creo que es importante entender que si bien nosotros necesitamos construir un ego, una personalidad para podernos mover en un mundo que nos exige tener cierto tipo de comportamientos, no nos podemos quedar identificados en el personaje y ese es el gran reto. Al final, todos somos una calavera. Al final todos somos iguales en la base, pero ese es el conocimiento más profundo. Entender eso y desde gematría, no sé cómo poder entenderlo tampoco, profe, que en eso sí usted es especialista. Entender eso nos dice, oiga, no se quede en ese mundo de la carnecita, de lo que hay por encima, vaya a lo que realmente sostiene su ser, que es el hueso para que usted entienda que el error que cometió su carne y que ha venido cometiendo en todas las encarnaciones y que le muestran los registros akáshicos de la sacerdotisa, es lo que tiene que trascender, lo que tiene que corregir para poder avanzar en este momento específico en el que usted decidió encarnar. Que además, si nos damos cuenta y volvemos a lo que está pasando, es un momento histórico fenomenal, no por lo fantástico, sino por la cantidad de cosas que están ocurriendo. Y volviendo solamente a los dos hechos del lunes, tanto al Papa como al director de Davos, curiosamente los unía también la edad, uno renuncia y el otro se va el mismo día. Ambos tenían 88 años y el 88 es un número que habla de la posibilidad de manifestar el éxito desde el trabajo constante, el doble infinito. ¿Cómo ah, podríamos unir todas mira, estas aquí cosas? conectaste muchas cosas. Voy a empezar a explicarlo de a poquito. Si tú recuerdas la clave de Teresa, que es la muerte, tiene varios elementos. Tiene un sol al fondo, la calavera tiene una torsión en la estructura ósea, pero hay unas manos, dos activas, una pasiva, y un hombre y una mujer, y hay hierba, sí, hay una hierbita naciendo. ¿Qué quiere decir? Que el proceso de la muerte es simplemente un paso
para un renacer. La clave Terese de la muerte está asociada con Escorpio, con la casa 8. Transmutaciones, transformaciones. Que está muriendo una visión de Davos. Que van a ser una nueva visión de Davos. Que murió una visión del Papa Francisco y que tiene que renacer una nueva visión del cristianismo. Hay cuatro líneas en el cónclave. Los ortodoxos, ¿sí? Los moderados, los liberales y la línea que tiene que seguir los cambios económicos de la humanidad. No es gratis que para el sepelio del Papa vaya, vaya el presidente americano, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno de los elegibles es amigo personal de Trump en esa línea, ¿sí? Y ya hemos venido también hablando de Estados Unidos como herramienta de conciencia. Conciencia, exactamente. Entonces, fíjate que la clave, tú hablabas un poco de qué está detrás del hueso y es el ego sin la pijama. Esa es la clave de Teresa. Pero hace alusión a una etapa de evaluación de lo que no hice bien, que tengo que trascender. Y solo lo puedo hacer en pijama de carne y hueso. Por eso es que necesito estar encarnado, para corregir lo que no corregí. Además, profe, llama la atención, pensando en Escorpio y la casa 8, el doble 8, también de las edades de los dos personajes que en este momento han cesado su actividad al frente de un movimiento religioso que no espiritual, religioso, aunque tenga algún contacto espiritual, y de un movimiento netamente económico. Podríamos pensar también en que esta clave y esta gematría nos habla de cómo nuestra comprensión de la religiosidad o de la espiritualidad y nuestra comprensión de la materialidad y del dinero van a tener un cambio y van a tener un renacer. Perfecto, no lo hubiera podido expresar mejor, porque el foro de Davos, que fue creado hacia los años 75, es como la agenda oculta de cómo controlar el planeta. Y eso choca directamente con la visión del cristianismo de mayor humanidad. Y las dos entran en crisis en un momento donde la humanidad tiene problemas de control entre los estados, como que cada quien está pensando en sí mismo y se olvidó de la globalidad. ¿Por qué? Porque hay una lucha de egos. Entonces vuelve a conectarlo con la economía mundial, vuelve a conectarlo con la fe y la visión espiritual. Y lo que Francisco hizo para unir diferentes visiones religiosas, porque él se reunió con diferentes patriarcas para encontrar puntos de unión, ¿sí? Y en este momento todo cambia, porque tiene que cambiar la visión de la religión católica y tiene que cambiar la visión económica de no tendrás nada y serás feliz, que es la política de Davos. Claro, pues de hecho una de las acusaciones, profe, que se hace al foro de Davos, y leo textualmente lo que dice swissinfo.che, que hay que recordar que Davos justamente se reúne aquí en Davos, Suiza. Con el correr de los años, el foro de Davos se convirtió en una reunión que atraía a la élite económica y política mundial e incluso durante un tiempo a grandes estrellas del cine y del entretenimiento. El Foro Mundial es acusado de crear un espacio para el mundo empresarial
que puede de esa manera presionar a los gobiernos sin control democrático. Se acuñó incluso el concepto de hombre de Davos para referirse a la élite mundial de multimillonarios apátridas devotos del libre comercio. Exacto, no lo hubiera podido definir mejor. Te lo expresaba porque es un cambio de poder, es un cambio de paradigma. Y tú preguntaste por la clave 16, que era la ruptura de las creencias. Entonces, si te das cuenta, lo que te estaba compartiendo, que te lo voy a volver a mostrar, nos va a ilustrar el tema. Claro, porque la sacerdotisa nos devuelve ese momento de iluminación y de conexión con lo superior. Volvemos al comienzo, volvemos Exactamente. a la subconsciencia. Entonces, mira, si quieres leámoslo y lo evaluamos para que te des cuenta. Bien, memoria, dos, duplicación. Bueno, duplicación del 8, profe. Exactamente. Repetición, sabiduría y ciencia, oposición, polaridad, antítesis, sucesión, secuencia, continuación, difusión, separación, radiación, secundario, subordinación, subconsciencia, como está en nuestro diccionario reflexivo en Instagram. Ajá. La memoria, inteligencia unificadora, registro del poder de vida de todas las experiencias pasadas, registros subconscientes de las leyes fundamentales de la manifestación. No, fíjate que ahí está, y tú como psicóloga lo entiendes a las mil maravillas. Toda la información que estamos recibiendo le damos una fuerza, un poder y la convertimos en algo concreto. Entonces la subconsciencia no es solo el registro acáchico, es la manera como puntualizamos esas imágenes que hemos creado para construir un día a día. Es el resultado cotidiano de ese día a día. Ese construir lo cotidiano tiene que ver también con el hecho de vivir en conciencia y en constante presente, ¿cierto? Es decir, no me quedo yo pensando en lo que pudo haber sido, en mi triste pasado, en lo víctima y lo pobrecito que fui, sino que soy consciente de que todo lo que hice atrás, todos esos registros akáshicos, toda esa información que tiene un poder, yo la aterrizo y la materializo de acuerdo con la forma como yo la interpreto y yo me hago creador también de mi presente. Y ese momento es fundamental para eso. Con todo lo que está pasando nos están diciendo, pilas, hay un cambio fuerte y ese cambio fuerte usted lo tiene que aprovechar para hacer lo que usted quiere. Claro, es que, a ver, la subconsciencia como instrumento, acordémonos que el ser humano tiene la autoconciencia, la subconsciencia y su conexión con la divinidad, que es la supraconsciencia. Y los tres funcionan bien cuando tú dices, yo soy Nuria Asensio y en vigilia soy consciente de lo que hago hoy y que lo que hago hoy va a cambiar mi futuro. Y lo que hice antes son los resultados que tengo hoy. Sí, o sea, si lo que hice antes no fue coherente, mi realidad actual no es coherente. Me guste o no me guste. Sí, es eso. Al tener la información, profe, que usted lo acaba de decir, la información tiene un poder que opera sobre la subconsciencia. Y de hecho ese es uno de los grandes temas en la actualidad. Ya no tenemos problemas para acceder a la información. Realmente el reto es saber qué hacer con ella. ¿Qué hacemos con la información? Al tener la información, ¿cómo podemos utilizarla a nuestro favor? Hay que ser coherente. Sí, y fíjate que tú estás uniendo dos cosas. La subconsciencia, que es un elemento que trabajan ustedes los psicólogos,
y la información, que es otro elemento que manejan ustedes los periodistas. Fíjate que están manejando dos cosas que tú te mueves como pez en el agua. La información, para ser coherente, me debe dar un sentido de vida. Si la Correcto. información que yo estoy obteniendo no me hace coherente con la vida, tengo que cuestionarme si esa información es adecuada o no. ¿Sí? Y ahí hay un punto importante. Yo soy el que debo separar lo que debo hacer de lo que no debo hacer, porque es un acto de conciencia. Y ahí es donde me vuelvo selectivo. Y volvamos a la clave 6 de los amantes. Está el discernimiento, ¿sí? Y el Sí, discernimiento, ¿quién lo da? El mago. Cuando el mago pone atención a lo que tiene que crear. sí. Fíjate que se va uniendo todo. Sí, claro. La clave 6, además, para quienes no la tienen presente, es la clave de la separación, porque la letra hebrea que la rige es Zain, Ahí. espada, y Pero el discernimiento, habla más que justamente del separar, discernimiento. el discernimiento. Exactamente para allá iba. Habla justamente del discernimiento y presenta lo femenino y lo masculino, que se puede ver como si fueran Adán y Eva, porque están dos amantes desnudos en el paraíso, pero realmente lo interesante es que son subconsciencia, autoconciencia, cubiertas por el ángel, que es la divinidad, que es la supraconciencia o la superconciencia, es decir, nos recuerda que no nos podemos dejar engañar por los sentidos, no nos podemos dejar engañar por las 5 frutas que tiene la mujer atrás, que tienen que ver con la realidad que los sentidos nos muestran y que a veces queda incompleta. Y volvemos al mundo de las apariencias y esto nos devuelve inmediatamente también a lo que ha venido ocurriendo esta semana, que es el anuncio de grandes cambios, independientemente de que nos guste o no nos guste la actualidad, nos van a impactar porque va a reorientarse una forma general de pensar. Y si pensamos en cambios de era, profe, también es justo decir, y es cierto, que no hay una evolución total de la humanidad, sino empieza por una evolución individual. Los cambios individuales son los que generan los cambios globales y colectivos. Y eso puede ser lo que ocurra justamente ahora, ¿no? De hecho, fíjate que hiciste una conexión bellísima con la clave 6. Lo que hablábamos la vez pasada, tú puedes coger cualquier clave, hacer un discernimiento, una meditación y conectar la cotidianidad. ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad? Y lo venimos hablando desde diciembre. La entrada de Plutón a Acuario está planteando cambio de paradigmas, y Plutón es el regente de Escorpio. Escorpio tiene que ver con la clave 13, que es la muerte. Hay que morir a lo anterior y renacer a nuevas comprensiones. Tiene que ver con la casa 8, cambios, transmutaciones. Y la humanidad está pasando por una etapa evolutiva de un cambio radical en la visión económica y en la visión religiosa. Ese es el famoso 8 que estás integrando de la totalidad. Mira que lo podemos ver desde cualquier lado. Claro, profe, ¿y cómo pasar por estos momentos haciendo un alza de conciencia? Porque para mí sentir personal, y esto es una mirada muy particular, es necesario tener una conciencia distinta y una apertura cerebral, una apertura en términos de comprensión de lo que está ocurriendo para leerlo más allá de las apariencias, más allá de lo evidentemente humano y material que tenemos. Fíjate que acá hay un elemento importante, se llama el mago.
pero esa nueva realidad tiene dos elementos. Yo tengo que coger mis experiencias pasadas, comprender qué hice bien, qué hice mal y transformar las cosas. Porque no puedo tomar conciencia si no hago cambios en mi cotidianidad, en mi manera de pensar, de actuar, de sentir y de expresar. Esos cuatro elementos son fundamentales. Tengo que cambiar mi pensamiento, mi sentimiento, mi emoción, mi expresión para materializar Coherencia. coherencia. Pensar puede ser lo más difícil en este momento, profe, porque nos alinea directamente con lo aprendido desde muy pequeños. Entonces quedamos metidos en el mundo dual de lo bueno, lo malo, lo que es conveniente, lo que no. ¿Cómo salirse de ahí para afrontar con mayor asertividad, si podemos decirlo de esa manera, un momento de grandes cambios, que no necesariamente tiene que ser solo lo que ocurre en el mundo, sino incluso lo que sacude nuestro planeta personal? Todo tiene que ver con romper las apariencias. Romper las apariencias, que es el diablo, tiene que ver con mirar las cosas como realmente son, no como nos han enseñado. Ahí es donde tú cuestionas los modelos sociales, familiares, culturales, económicos, para decir qué es lo adecuado y qué es lo inadecuado. La sociedad me lleva a querer vivir de la apariencia, a querer tener dinero, a querer tener comodidades. Eso es lo que mi alma pide, o me pide ser coherente, me pide cuidar el recurso sin acumularlo, me pide amar sin contener a las personas y sin ser egoísta. ¿Qué, qué me está pidiendo la humanidad? ¿Qué apariencias tengo que romper? Es que lo hemos hablado en otros espacios. Estar casado y tener plata no es malo. Es que hago yo con eso en mi vida. Esto de querer tener, profe, y esto de entender para qué me parece supremamente importante, y lo hemos hablado usted y yo varias veces, tiene que ver con que estamos en constante vacío y es un vacío que no sabemos cómo llenar. Por eso terminamos orientándonos hacia una sociedad de alto consumo, en la que sin darnos cuenta estamos compitiendo con nuestros congéneres para ver quién tiene más cosas, y además quién las tiene más caras o más nuevas o más bonitas o más grandes, y estamos constantemente insatisfechos porque si compré un celular, pues sí está muy chévere, pero salió un modelo nuevo. Y si compré un carro, pues quiero el modelo 2026. Y si tengo un apartamento, ya no lo quiero de 100 metros cuadrados, sino de 250, así seamos dos en la familia. Y si tengo este vestido, pues tal vez podría tenerlo de A, B, C o Y marca. Y todo el tiempo voy detrás de algo mejor que no necesariamente va a llenar el vacío interior. Y creo que la identificación de ese vacío es lo que realmente nos dice cuál es el sentido particular de nuestra propia vida, ¿no? Porque hay que volver al ser y no al tener. Cuando tú sales del ser para enfocarte en el tener, pierdes el rumbo. Entonces, volver al ser es que lo que le da sentido a tu vida eres tú, no lo que te rodea. Sí, lo que le da sentido a tu vida es el buen uso que has hecho del dinero, el buen uso que has hecho de las propiedades, el buen uso que has hecho de tu conocimiento, el buen uso que has hecho de tus relaciones. Eso es volver al ser. Profe, creo que con ese mensaje, una vez más, quedamos con un montón de tareas. ¿Qué vamos a hacer con tantas tareas, profe, que nos está usted dejando? Disfrutar, respirar, ser felices, tomar agüita y vivir.
Pues bueno, profe, mensaje de cierre para estos momentos de altísimo cambio y en los que se prevén escenarios mundiales realmente novedosos, vamos a decir, para que la gente pueda transitar por este tiempo con la mayor tranquilidad y con la certeza de que todo lo que viene siempre es para bien. Mira, el mensaje es muy corto. Hay una frase que yo me repito todo el tiempo y trato de hacerla y es que cada pensamiento te traiga sabiduría, que la sabiduría acompañe cada acto en tu vida. Y eso es lo importante. Pues sea profe. Y a ustedes, amigos reflexivos, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo que de verdad confiamos en que sea de toda ayuda para este momento tan interesante que nos correspondió vivir en la historia. Recuerden que el universo no tiene marca registrada y aquí vinimos a tomar agüita y ser felices, ya nos dijeron. Mi nombre es Nuria Asensio, nos vemos en un próximo episodio de Reflexiones Astrológicas.